¿Qué tal, amigos? Gratísimo saludarles de nuevo desde la Coordinación General de Bibliotecas Públicas Municipales dependientes del IMSSE. Como bien saben, personas destacadas de la comarca lagunera nos hacen el favor y es un honor para nosotros recibirles aquí en la Biblioteca de la Alameda, la José García de Letona. Y ahora, pues, muy bien acompañado, nada menos que por un psicólogo de renombre y probablemente el sexólogo más famoso de estos lares. Nos acompaña aquí don Silvestre Falla Romero. A él tengo el gusto de conocerlo hace pues, algunos años, varios años, igual que a su señora esposa, la señora Estrellita. Mis saludos, mis respetos para ella y mi cariño para ambos. Y este caballero y yo hemos sido compañeros en algunos medios, lo mismo impresos que electrónicos, y últimamente en uno de esos medios coincide nuestra participación. A propósito, el día venerio, venerio, como antes así se le decía a las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, viene de Venus, y Venus es la diosa del amor, de la belleza, pero también del placer sexual. Y un sexólogo, un psicólogo que se especializó en eso tan rico, tan importante que es la sexualidad humana, pues él y un servidor coincidimos en el día que etimológicamente está consagrado a la diosa romana del placer. Los griegos le llamaban Afrodita. ¿Cómo está mi amigo? Pues no también como ustedes, ¿verdad? Pero después de esa presentación, ¿qué puedo decir, verdad? Pues que estoy muy contento de compartir y de ocupar un lugar en este espacio maravilloso, en este centro donde la cultura hace su nido, en los lugares donde se reúnen libros, se reúnen preguntas. Decía Carlo Coccioli que un día llegó a una casa de una persona y vio en la mesa de noche muchas medicinas, dijo: aquí hay un enfermo. Y cuando llegó a su casa, vio todos los libros que tenía, dijo: aquí hay otro enfermo, pero de duda. Entonces, para eso son los libros, para darnos nuevas preguntas, para contestar algunas, pero sobre todo para incentivar la capacidad interminable que tenemos como seres humanos del conocimiento. El Quijote mexicano, Pito Pérez, Sí, escrito de feliz memoria por José Rubén Romero. No digo que es mi pariente, porque yo también soy Romero, pero Sí, Silvestre Falla Romero. Que hacían muchas fiestas. Y Romero, etimológicamente, es el peregrino que viaja a Roma. Fíjese, yo no hice el camino de Santiago, yo lo hice a Roma, pues es mejor. Pues sí. Después de ahí de Roma me voy a hacer el camino de Santiago, no hay problema. Y una frase muy reiterada del Quijote mexicano, Pito Pérez, es: estoy pescando recuerdos con el cebo del paisaje. Y usted me hizo acordarme de algo gratísimo para mí. Alguien, Carlo Coccioli, yo lo leía en el Excelsior, era un escritor que llevaba muchos años en México, pero era italiano de origen, y el adjetivo que aplico a él es sabroso, es decir, ameno. Siempre nos hacía sentir la vida, procesarla de otra manera. Ameno y urticante. Ah, también, y era peleonero, por ejemplo. Era urticante. Y se peleaba con los grandes, Carlos Sí. Fuentes, por ejemplo. ¿Quién se pone con Carlos Fuentes y menos en la época de mayor prestigio, renombre de ese maravilloso escritor mexicano, novelista y ensayista, que hizo carrera diplomática y que tenía una tremenda influencia? Fue embajador en Francia, pero tenía una enorme influencia en Latinoamérica, Carlos Fuentes. Doctor, usted es muy famoso y si alguien, por ejemplo, valga el comercial, es publicidad gratuita, si alguien habla aquí de Goray, piensa de inmediato en bicicletas. Sí. Sosa, de inmediato en peluquerías. Y luego Falla Romero, el sexólogo.
ahí en la esquina del Amor, ¿verdad? En la Sí, calle Mariano calle López 12. Y Bravo, Y Bravo, sí, sí, ahí sí. donde hace su esquina el amor. Y que, para que que, no se les olvide. y que usted dice que pregúntele a cualquier A taxista. cualquier taxista, oiga, No, lléveme donde está la esquina del amor, ahí mero, Bravo y 12, local número 9. Entra usted con una cara triste y sale con una cara llena de esperanza. No le garantizamos que a la primera, pero le garantizamos la esperanza. y la esperanza es muy importante aquí para mi amigo, mi admirado, mi conocido doctor Silvestre Falla. Yo hace rato, antes de que estuviéramos grabando, decía que cuando yo estaba en el último año de una licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Noreste, me acuerdo que le tocó ser primero vicecoordinador y luego coordinador de la carrera de psicología, y traía aquello de la psicología del éxito, pero con una visión trascendente, con una perspectiva cristiana. 100%. 100%. Y luego indagando en los haceres de mi amigo, de veras, aquí arriba está la hemeroteca, estuve buscando en la nota roja, no, no es cierto. Estuve buscando datos sobre mi querido amigo, el doctor Silvestre Falla, pues veo que tiene, y estábamos platicando antes de la grabación, una vocación altruista. A los que nos gustan las etimologías, alter, otro, es lo contrario de egoísta. Entonces, los que piensan en el bienestar de los demás, que quieren el servicio de los demás, pues le podemos llamar con toda razón, con toda justicia, altruistas y hasta filántropos. Él, por ejemplo, ha hecho una labor magnífica en la población penitenciaria, ha hecho también labor magnífica en grupos de ayuda de alcohólicos anónimos. Y luego vi que una de sus primeras investigaciones fue de algo que a mí siempre me ha interesado, los efectos de la meditación, concretamente la meditación trascendental, sí, meditación trascendental. En la rehabilitación penitenciaria. Así es. Entonces, se nota que pues usted también vivió plenamente, creció, abrevó en pues la espiritualidad tan especial de los años 70, ¿no? Sí, bueno, tuve la buena fortuna de tener unos progenitores que anidaron en mí y cultivaron, estimularon, no coaccionaron mi inquietud desde muy pequeño. Me hacía yo muchas preguntas y mis padres, que no eran personas de letras, mi papá era persona de pasiones y mi mamá receptora de las pasiones de mi papá, entonces por eso soy sexólogo también, yo creo. Y pues yo tenía preguntas y esas preguntas me encontré con un recurso maravilloso. Cuando aprendí a leer y escribir, que tuve una maestra que se llamó Dolores de la Isla, ella me enseñó a leer, me di cuenta de que existía un mundo más allá de las cuatro paredes de mi casa, y ese mundo hasta el día de hoy no lo he terminado de explorar. Tengo dos tipos de exploración, la exploración bibliográfica y la exploración de campo. Y cuando es la de campo puedo reducirlo a todos los campos, sobre todo a los campos concéntricos, y uno de los campos concéntricos más cercanos son todos los seres humanos que están a nuestro alrededor, que es parte muy importante del campo de la investigación de la disciplina científica denominada psicología y de una de sus ramas denominada sexología humana. Sí. Oiga, y perdón por la insistencia, meditación, y en particular la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi, ¿cómo llegó a eso tan rico? Yo era el psicólogo de la prisión, Uh-huh. de la comarca lagunera, y hasta mí llegó una persona, una joven mujer, Alia Mitchell Elías, y me dijo que si estaría yo interesado en participar en una investigación con la aplicación de una técnica milenaria, que el principal precursor era Maharishi Mahesh Yogi, y que me invitaban a un viaje a México para que escuchara unos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la India, donde iban a hablar sobre los efectos de la meditación en un campo penitenciario, que ya habían hecho esa misma investigación en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos, en Folsom,
y que si yo estaba interesado. Le dije, sí, yo estoy interesado. Nada más de una vez les digo, cualquier investigación que hagamos, los resultados pueden ser adversos a los que la vayan a patrocinar. Claro. Y pues la investigación va a salir así, se va a asignar como salga. No, perfectísimo. Fuimos a México, estuvimos allá en una casa impresionante en Polanco, donde tenían una sala de vuelo. No vi volar a ningún yoga, pero me dijeron que ahí volaban, es decir, que tenían la capacidad de la levitación. Me mostraron una amplia bibliografía, impresionante bibliografía, y ahí supe que Hans Selye, el acuñador del concepto del estrés, era parte de esas investigaciones, y que había un número impresionante de investigaciones alrededor. Y pues entonces participé como asistente en esa conferencia de los magistrados. Regresamos a Torreón, hicimos una selección de personas que no fueran psicóticas, que exclusivamente tuvieran, que no fueran farmacodependientes, que fueran personas con un perfil neuropático perfectamente bien definidas, y hicimos una descripción en base a pruebas proyectivas de personalidad y la entrevista. Se les enseñó, se les instruyó en el método de la meditación trascendental, que es un método que se les asigna un mantra, y con ese mantra meditan. Y luego, 2 meses después, evaluamos a esas personas y volvimos a reconstituir los resultados y a compararlos, y en sí fueron verdaderamente impresionantes los resultados en el cambio estructural de la personalidad, en la manera de manejo de los impulsos. Y también afirmaban ellos que la meditación, la práctica de la meditación, tenía la capacidad de modificar la conducta de las personas a su alrededor, particularmente disminuir el consumo de sustancias tóxicas, moduladoras de la conducta humana. Y efectivamente eso ocurrió en la prisión. Quiero decir y aclarar públicamente que esta investigación se publicó en Ciencia y Desarrollo. Llegaron los periodistas de Playboy también a entrevistarme, hubo mucho movimiento. Estuvimos en el programa de Miguel Sabido allá en México. ¿Cómo no? Hicimos muchos programas, muchas cosas alrededor de esta investigación, pero se vio truncada porque se afectó el mercado del narcomenudeo dentro de las prisiones, y los mismos que promovían el uso de las drogas ahí generaron una agresión contra los meditadores, los golpearon y los maltrataron y los amenazaron, dejaron de hacer la meditación, pero se consignó, para quienes deseen consultarla, en la edición de 1980, diciembre de 1980, si mal no recuerdo, en la revista Caballero, que era la versión en español del Playboy. La investigación completa la hizo un periodista chileno, Vladimir Huber, y pues ahí quedó para quienes quisieran conocerla. Las publicaciones que salieron en Ciencia y Desarrollo y otras publicaciones científicas se pueden consultar a través de las páginas del CONACYT y páginas así. Esta investigación la apoyó económicamente el gobierno federal a través de la esposa en aquel tiempo presidente José López Portillo. Su esposa, Doña Carmen Romano. Doña Carmen Romano fue una propugnadora, apoyadora de la disciplina de Maharishi Mahesh Yogi, que se hizo muy famoso porque pues los Beatles fueron ahí con él, sí, y Frank Sinatra y Mia Farrow y infinidad de personas del mundo artístico fueron ahí, como también le ocurrió a María Sabina cuando aquí en Oaxaca, creo era donde tenía su tierra, o no sé si Guerrero, se hizo famosa por el uso de los hongos, que son moduladores de la conducta, moduladores del pensamiento, de los procesos de percepción. Bueno, la meditación trascendental tiene tantas investigaciones que hasta la fecha no la han podido desbancar. No, así es, y pues sí, ciertamente ese personaje, el Maharishi, el gran maestro, Mahesh Yogi, pues le dio un gran impulso. Él tuvo como maestro a su vez a Gurudev, pero esto es antiquísimo, es antiquísimo. En el Bhagavad Gita viene, por ejemplo, en uno de los capítulos del Bhagavad Gita, pues eso de que hay que sentarse y repetir con todo el ser, pues un mantra. Y Herbert Benson, despojando de toda la parafernalia religiosa, todos los dogmas y credos muy peculiares, un investigador eminente de la Ivy League,
ha encontrado que sí tiene efectos notables en la salud, en la concentración, en la capacidad de aprendizaje, en la recuperación. Yo, perdón que hable de mí en la entrevista de don Silvestre Falla, pero cuando mejor fununcio, valga la expresión, es porque llevo una larga temporada de meditación. Es como salir a correr, lo podemos dejar por alguna tontería y los efectos pues se van perdiendo, pero tan pronto volvemos a la buena senda, al buen camino, que por cierto en sánscrito la palabra es dharma, se nota, se nota, y que a mí me consta también que hay infinidad de meditaciones tan buenas como la meditación trascendental, y que las personas más evolucionadas pueden meditar lavando platos, caminando, escuchando música, viendo árboles, jugando ajedrez, trabajando. Eso en Occidente se llamaría Opus Dei, obra de Dios. No estoy hablando de esa orden conservadora de la Iglesia Católica, es una coincidencia del nombre, y en Oriente Karma Yoga, el yoga a través del trabajo, a través de la acción. Lo que Jerónimo Nadal, un discípulo directo de Ignacio Loyola, le llama ser contemplativos en la acción, que es un oxímoron, pero como también es un oxímoron la frase que repetían mucho los de TM, bueno, meditación trascendental. ¿Cuál es la frase? Alerta en reposo. Parece que es una contradicción. Es que, ¿cómo estar alerta y al mismo tiempo en reposo? Vivimos en un mundo paradojal. Así es. Muchas veces aquel que se ve más tranquilo, como un felino, está en el momento previo a una actitud fiera. Sí, entonces igual nosotros podemos, decía en la serie aquella de Kung Fu que hizo sí. David Carradine, ¿cómo no? Que había que poder, su maestro le había pedido que caminara descalzo sobre papel de arroz, sin que lo rompiera. Pero la cuestión no era que no rompiera el papel, la cuestión era que no lo mancillara con sus pisadas. Y nosotros tenemos la oportunidad de deambular por este plano y dejar una huella grosera. Tenemos la oportunidad maravillosa que nos da el ser, de poder trascender en acciones sutiles. Por ejemplo, ahorita que usted mencionaba la cuestión de lavar los trastes, el estar haciendo algo rutinario y cotidiano no necesariamente es algo aburrido. Yo les recomiendo a mis pacientes que todos los días, después de que ingieran el último de sus alimentos y que sea frugal, que den una caminata reflexiva. Y cuando me preguntan en qué tengo que reflexionar, le dije, mire, la reflexión lo va a invadir. ¿En qué momento y en qué circunstancias? Nunca lo vamos a saber. Usted va a salir a caminar y se le van a venir las cuentas que tiene por pagar. Está bien. Se le van a venir muchos pensamientos porque la mente lucha por apropiarse del vehículo que usted trae. Usted siga caminando, no trate de caminar así como para alcanzar distancias o para hacer ejercicio. Esos son objetivos para otros momentos. Esta es una caminata reflexiva. No, doctor, ya conozco, ya vi todos los árboles de ahí del barrio. Ah, sí, ya los vio. Ah, perfecto. ¿Cuántas hojas tiene el árbol que está ahí en la esquina? Y no, doctor, ¿cómo me hace esas preguntas? Bueno, pues usted me está haciendo esas afirmaciones, dice que ya lo conoce. Pues no se conoce ni usted, menos al árbol, hombre. No, vuelva a practicar. Un día estando con un maestro del Zen, de practicante del arco del Zen, el doctor Manuel de Jesús Morán Castillo, que es un internista muy renombrado, maestro de su servidor en mis años de formación, le dijo al maestro Zen que él practicaba con el arco del Zen y que ya tenía mucho tiempo practicando, que había elaborado su arco, y de sus flechas y todo. Y esperaba un consejo del maestro, así algo impresionante. Y le dijo, ¿qué me aconseja, maestro? Siga practicando. Siga practicando. Entonces, en la vida, sigan practicando. Sí. Y la práctica hace al maestro. Bueno, esperamos que algún día lleguemos a tener esa condición. Si no, la diversión de la vida es eso. Exacto. ¿Sí? No se apuren si el tránsito que tenemos entre un punto y otro es algo maravilloso.
para cada uno de nosotros. Decía Albert Schweitzer que él no era más que una gota de agua en el océano, y que todo lo que él pudiera hacer era como una gota de agua en el océano, pero que era lo que le daba significancia a nuestra existencia. Entonces, esa gota de agua, pues la que te tocó ser, esa sí. Ese personaje que acaba de mencionar el doctor Albert Schweitzer, él se fue pudiendo vivir una vida muelle, es decir, con lujos, con comodidades, con todos los recursos a su alcance en su natal Alemania, se va al África y sirve a la gente más pobre. Él era doctor en filosofía, era teólogo y tocaba el órgano con las piezas más complejas de Johann Sebastian Bach. ¿Y a qué se va? A donde no había condiciones mínimas de higiene, la infraestructura era totalmente ausente, pues es que él iba a servir, él iba a servir. Oiga, yo estoy convencido que el origen del pecado, usemos ese lenguaje que parece medieval, o el peor de los pecados y la fuente de todos los pecados, es tener ojos y no querer ver, y tener oídos y no querer escuchar, y por extensión tener corazón y no querer amar. Mencionó la palabra Zen, que de inmediato se asocia con el budismo japonés, pero que tiene sus raíces en el budismo Dhyan de la India, que llega a China y se llama Shan. Bodhidharma era de la India, luego Zen en China, y de ahí pasa a Japón. Y Zen significa mirar, Zen significa contemplar, atisbar, vislumbrar, ver. Y como que nos cuesta mucho ver, ¿no, doctor? Bueno, ya lo mencionaba cuando decía que aquel que tiene ojos y no ve, pues hablando en el mismo idioma, pues es el velo de Maya. Exacto. Tenemos una impresión sensorial de la realidad que no necesariamente corresponde a la realidad. Es el ojo que observa el que determina lo que está observando, y en un momento dado la finura, el poderse afinar, es algo que requiere de un silencio interior, y vivimos en un ruido mental, en un ruido sensorial. No nos damos la oportunidad de disfrutarnos como seres vivos. Si yo hubiera sido un paramecio, pues estaría ahí como para y mecio. En un ratito sería para y en otro sería mecio, ¿no? Bueno, pues y yo necio con N. Bueno, sí, bueno, sería algo parecido a eso. Sí, no, coincido plenamente con usted. Oiga, y el ser humano es nostalgia y es hambre de comunión, decía Octavio Paz. Y por cierto, su último gran libro, La llama doble, es una reflexión sobre el erotismo y la sexualidad. Ay, no lo he leído, lo voy a leer. Sobre el amor. En esta época vertiginosa, de ruido, de competencia exacerbada, de cansancio, de todos contra todos y salves el que pueda, todavía es factible la experiencia frecuente del amor, y estoy hablando de todos tipos de amor, pero principalmente, claro está, el amor de pareja. Afortunadamente los seres humanos, para los creyentes, que es mi caso, somos recipientes de un espíritu que es una pequeña parte de ese gran ser que nos dio la vida, que es Dios. Y para todos aquellos que tengan una visión naturalista, pues nada más observen la complejidad de la fórmula de expresión del ADN que constituye lo que somos cada uno de los vivientes, cómo cada organismo tiene una identidad, una yoidad, cómo los que llamamos animales tienen... Y se me queda viendo. No, de ninguna forma. No. Los que llamamos animales tienen también sentimientos finos. Sí, los tenemos. Y nos han mostrado que muchas veces son más finos ellos que nosotros. Sí. Porque los humanos expresamos lo mejor y lo peor de nosotros. Si estamos hablando de fuerzas antagónicas, pues existiría esa que le llamamos fuerza del bien y fuerza del mal.
Y pues en el caso de la búsqueda de la pareja, encontrar una pareja en medio de la vorágine de la vida es una de las reflexiones más profundas que necesita hacer cada humano pensante y sintiente. ¿Dónde puede encontrar el resonar su propia melodía con otra persona sin apagar la de la otra persona? Sumando vibraciones, respetando espacios, considerando nuestras contradicciones, porque los seres humanos somos altamente contradictorios. Hablábamos del lenguaje paradojal y de la vida paradojal, y la verdad de las cosas es que si Jesús no le hubiera dicho a Pedro, le hubiera dicho la fórmula de la pregunta 3 veces de que si lo amaba, Pedro, que era un hombre muy impulsivo, se habría sentido el hombre más cobarde del mundo después de que lo negó y hubiera tomado la misma decisión absurda que tomó Judas, porque Judas recurrió a la desesperanza. Y Pedro, en medio de su dureza de cabeza, tuvo que llegar el apóstol Pablo ahí a apuntalar la finca, pero ambos eran importantes y trascendentes en esa obra. Entonces todos y cada uno de nosotros somos seres en proceso de completamiento. No soy de la idea de que la media naranja es la persona con la que nosotros convivimos en nuestro espacio vital, sino que voy a aludir a las palabras de Ogami-sama, una filósofa japonesa posterior a la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ahí en Japón, que decía que las personas que forman nuestro carácter, que constituyen nuestra cercanía, no son nuestros compañeros disciplinarios. El principal compañero disciplinario que yo tengo en mi vida actual es mi esposa, porque frente a ella estoy en una exposición impresionante. Puede ser que ante los demás tenga yo alguna cualidad que les haga reflexionar sobre mí o tener una idea positiva sobre mí. Mi esposa me pone en mi lugar, como en el caso de Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos, cuando en una reunión empiezan a hablar de los principios de Alcohólicos Anónimos y él estaba ahí, y como era tan anónimo, pues no sabían que él era Bill W. y que la señora que lo acompañaba era Lois, su esposa, que había sido cofundadora de los grupos de familiares de Alcohólicos Anónimos. Y cuando hizo el intento Bill W. de quererse levantar, con una sola mirada, sin decirle una sola palabra desde el lugar en donde estaba la mujer, Bill W. entendió que el anonimato era eso. Era su piedra angular. Somos piedras de soporte, de apoyo, de tropiezo, de muchas cosas, pero somos nuestros compañeros disciplinarios. Venimos a pulir nuestro espíritu, haciendo eco a la filosofía oriental. Nuestra compañera de vida puede ser un amor trascendente, que los años, y ahí me voy a referir al mundo de lo sensorial, los años no le quitan la capacidad del placer orgásmico que nos caracteriza. No somos los únicos sobre el mundo que tenemos orgasmos, pero el único orgasmo que debe de preocuparnos es el nuestro y el de nuestra compañera o compañero. Así de simple. Así que afortunados somos de tener una persona con la cual podamos compartir nuestras melodías, las alegres y las lastimeras. ¿No? Y el café, la comida, el gusto por la música, por la buena charla. Bueno, eso va ya implícito en las melodías. Sí, claro, pero este caballero y Estrellita Tilano son excelentes contertulios y llevan muchos años formando parte de grupos que se nutren unos a otros. Sí. Pues es algo que se vive todos los días. Compañera o compañero disciplinario, pero la disciplina es algo de todos los días, no es una ocurrencia, no es algo esporádico, debe ser constante, debe ser la manera natural de vivir. Oiga, doctor, pero usted también ha estado asociado a personas que han pasado o están viviendo experiencias límite. Por ejemplo, la población penitenciaria, los reclusos, los presos, que aparte de estar confinados en un minúsculo espacio y tienen que enfrentar todo tipo de agresiones para subsistir, que a veces
ni siquiera tienen suelo donde acostarse. Hay quien duerme sentado, hay quien se amarra de los brazos de una reja para dormir casi de pie, todo tipo de cosas que pasan en los centros penitenciarios. Pues me acuerdo el letrero que estaba a la entrada del infierno dantesco, la obra aquella llamada Divina Comedia, así le puso Petrarca, originalmente era la comedia de Durante degli Alighieri, Dante, y el que entre aquí abandone toda esperanza, lasciati ogni speranza. Ese es el infierno, ¿no? Vivir sin esperanza. Fue lo que le pasó a Judas, Que, perdió la esperanza y le dio la espalda a Dios. ¿Y cómo se le hace? Porque yo sí creo, estoy convencido que hay personas inocentes en las cárceles, en los centros penitenciarios, que por falta de recursos, por no poder pagar un abogado, a veces son chivos expiatorios y sufren condenas de varios años. ¿Cómo se le hace para no ser doblegado por la desesperanza? Bueno, yo llegué a los campos penitenciarios siguiendo las huellas de un sacerdote, el padre Manuel García Guajardo. Él era el párroco de la Catedral del Carmen y era un hombre que se dedicaba a ver por los menesterosos, por los pobres, por los abandonados, por los enfermos, por los apestados. Y dentro de esos apestados no nada más estaban los miserables, esos que se hacen invisibles, que los ve uno en la calle y parece que no existen. No, estaban aquellos que estaban en los leprosarios modernos, que son las prisiones. Y yo siempre, desde mi más tierna infancia, tuve la influencia de mi madre, que era una mujer muy religiosa. No era muy religiosa, era religiosa. Y era católica. Y tenía una fe que me la transmitió. Y yo me acerqué al padre Manuelito, que así se le conocía en esta región, y me ponía sus órdenes a lo que se le ofreciera. Si quería que le cargara las cosas, se las cargaba. Y ahí andaba con él. Entonces un día le dije, me dijo, oye, ¿no te gustaría ir a la cárcel? Él iba a la cárcel y le dije, sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Y ahí qué quiere que haga? Pues dale consejos a los presos. Consejos. Y vente, vamos para que les des consejos. ¿Ya era psicólogo usted? No, Todavía no. no, hombre, ni siquiera sabía. Ahorita le voy a platicar porque es una anécdota muy bonita. Eso fue en 1974. Y pues yo tenía 20 años en ese tiempo. Y voy a ir a la prisión, empiezo a dar mis consejos y todo aquello, y como a los 4 meses, 3 meses, el director de la prisión, el licenciado Antonio Caldera, me pregunta, oiga Silvestre, ¿no le gustaría ser el psicólogo de la prisión? Y yo le dije, sí. Ah, bueno, mañana véngase a las 5:30 de la mañana. Y dije, ¿a las 5:30 de la mañana para qué? Pues para que vaya a Saltillo, para que le tomen la protesta. ¿La protesta de qué? Me dijo, pues no quieres ser el psicólogo de la prisión. Y yo dije, ay, trágame tierra, ¿para qué la hagas allá? Eso dije, ¿no? Dije, no, hombre, ¿cómo? Sí, aquí lo espero a las 5:30 de la mañana, aquí nos vamos. Bueno, pues ya había abierto yo la boca. Y ahí voy, a las 5:30 nos fuimos. Estaba como secretario del gobierno de Óscar Flores Tapia, el licenciado Óscar Villegas Rico, el licenciado Antonio Berchelman Arispe y el licenciado, el doctor Carlos Valdés, un especialista en psicología del delincuente, especializado en infractores sexuales, en pedófilos y una serie de conocimientos impresionantes de psicología. Ya me tomaron la protesta y cuando venía yo en el carro de regreso, aparte de ir haciendo oración cuando me fui de camino hacia Saltillo y de allá de regreso venía haciendo, aparte de las peticiones del viaje de ida, venía con las del retorno y dije, ay, ¿en qué lío me metí, hombre? ¿Y ahora cómo le hago? Y fui a buscar a mi maestro de psicología, un maestro trascendente que en este momento no recuerdo su nombre, ya por la pátina de los años ya se me fue la onda, pero resulta de que le dije, oiga maestro, fíjese que hice esto. Me dijo, ay, vaya, ¿para qué hiciste eso, hombre? No, le dije, ¿para qué me enseñó usted psicología? Pues sí, no, le dije, pues ahora qué voy a hacer. Me dijo, búscate el libro Los Test de Bela Sekeli, de Editorial Capeluz.
Y le dije, ese libro no lo voy a encontrar en ningún lado. Y me dijo, ¿y cómo sabes? No, le dije, pues yo voy todos los días a las librerías que hay aquí y no lo he visto. Pues búscalo. Y necesitas el tomo 2 porque es el de pruebas proyectivas. Bueno, pues fui a buscarlo a las librerías, no lo tenían. Pero yo compraba libros en varios inmuebles, ahí en los remates de varios inmuebles del Monte de Piedad, Nacional Monte de Piedad. De ahí llevaban muchos libros, yo me surtía de libros de ahí muchos. Y fui y salió un libro llamado Reyes, Reinas y Monarquías en el idioma inglés, y los test de Bela Sikely, tomo número 2. Los compré por 100 pesos. Agarré mi librito, me puse a leerlo, y yo desconocía que para poder hacer una interpretación de una prueba de esa naturaleza se tenía que tener al menos 8 semestres de la carrera. Yo desconocía eso, entonces, albergado en la esperanza, y considero yo que el Espíritu de Dios porque me llevó el Padre Manuelito ahí, yo digo, pues el Espíritu de Dios me pulió esa parte, hice una revisión como la hace un psicómetra. Las pruebas proyectivas de personalidad requieren de un entrenamiento en el conocimiento de la naturaleza humana, al menos de manejar al menos unas 4 o 5 teorías de la personalidad, claro, que son teorías que explican cómo son las personas. Yo todo eso no lo sabía, yo nada más ejecuté lo que ahí decía. Y luego lo transcribí después de que entrevisté a 5 o 6 internos. Y cuando se hizo la junta del Consejo Técnico Interdisciplinario, del cual yo iba a formar parte como psicólogo, en la primera sesión, el licenciado Octavio Orellana Huiarco me presenta al doctor Ramón Helguera Botés, que él era doctor en psicología, egresado de la UNAM, y yo era algo así como un pájaro, de esos que habitualmente mencionamos en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Que no lo voy a decir aquí, pero que todos se lo pueden imaginar. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí si este doctor? Y cuando empezó la sesión, me dice el doctor, empiece usted, colega. Y a mí el colega me sonó así como si me hubieran dado un batazo en los dientes, ¿no? Y le dije, no, usted, doctor, usted, colega. Y empecé yo a leer lo que yo había encontrado, y luego él no leyó nada, sacó una libreta y empezó a decir cosas muy diferentes a las que yo había dicho. Y yo me quedé de una pieza, ¿verdad? Dije, porque si este es un doctor y yo no soy nada, pues ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Y se hizo una crisis ahí en medio de la junta, fue en la Facultad de Medicina de aquí de Torreón, y dice el licenciado Caldera, no se hagan problema, a este interno, el que estábamos viendo, lo evaluó Carlos Valdés allá en Saltillo. Carlos Valdés era el especialista en psicología, y sacó el expediente y lo leyó. Palabras más, palabras menos, era lo que yo había dicho. En ese momento me quedé dentro del Consejo Técnico Interdisciplinario como el psicólogo, y el doctor Ramón Helguera me hizo el favor, de manera tácita, sin decírmelo, de revisar cada uno de los peritajes que yo elaboraba y signarlos de aprobado. Cuando se terminó esa junta, que para mí fue trascendental, ya revisando mis pensamientos dije, Dios escribe derecho en renglón de chueco. Así que si por aquí me está marcando el camino y yo pude coincidir con el pensamiento analítico de alguien posgraduado de la Sorbona, y yo que no tengo ningún conocimiento de esto, y pudimos llegar a la misma conclusión, yo creo que por aquí me está marcando el patrón por donde me tengo que ir. Y me encaminé a buscar dónde podía estudiar, y en ese tiempo existía la única opción de educación de psicología, era privada, era el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología. Asistí a un concierto, primavera-verano, donde cantó María Orán, una soprano, y quedé fascinado con el canto de esa mujer y con la calidad interpretativa de la misma, y escuché las palabras de Héctor Cepeda Guerra, que en ese tiempo era el rector de esa institución, y me envolví en una aventura maravillosa. Nada más tenía para pagar el primer semestre de la carrera. A mí no me brincaba ni un centavo de más en el bolsillo, pero tenía la fe puesta en el Altísimo, y dije, bueno, pues si Dios me quiere de aquí, pues aquí me patrocinará, él buscará los medios.
Y de ahí tuve un despertar espiritual, ya ingresé a la escuela, hice mi primer año, completé mi primer año a gritos y a sombrerazos en cuanto a lo económico, porque por parte de la cuestión de estudiar, tuve una discrepancia con el rector en ese tiempo, el licenciado Héctor Cepeda, porque me dijo que qué diablos andaba haciendo yo ahí en la prisión si ni siquiera tenía el primer semestre. Y le dije, pues estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Dije, pues aquí me tiene. Sí, pero ¿cómo estás haciendo tú esto? Le dije, pues lo estoy haciendo con el corazón y poniendo todo pues en lo que puedo, en lo que sé hacer, de lo que estoy aprendiendo aquí. Pues no estás aprendiendo nada, estás en el primer semestre. Le dije, pero mire, lo estoy haciendo gratis. Yo no estoy cobrando nada por este trabajo. Yo no sabía que el doctor Helguera Gótez me estaba echando la firma, me estaba echando el apoyo. Yo no sabía eso. Yo pensaba que estaba navegando en aguas turbulentas con un solo remo, en una lancha de 2 remos, ¿no? Traía el otro remo de apoyo y traía buen remo, que era el del patrón. Y entonces me quedé en el aire y dije, pues ahora cómo le voy a hacer para el tercer semestre. Y una persona, mi buen amigo José Luis Ada Salinas, de feliz memoria, un hombre de empresa, a que un día me dijo, ayúdame ahí porque estoy enfermo y acompáñame y apóyame. Y él me apoyó diciéndome un día, te quiero invitar a un cursillo de cristiandad. Yo nada más sabía que en los cursillos de cristiandad decían, toma lo que quieras, deja lo que puedas, así me lo platicó un amigo, Luis Padilla Santoscoy. Y yo dije, pues sí, sí voy. Pues mire, me lo dijo el martes y el viernes ya iba en el camión. Nos fuimos en un camión a una casa que era de la familia de los dueños del Vergel y pues ahí tuvimos un retiro espiritual. El primer día tuve un quiebre muy fuerte. Ahí había una persona que había matado a otro y yo no me sentí digno de comer con ellos porque yo no había matado a otro, yo había matado a muchos. Yo me había burlado de la fe ciega del carbonero, en una actitud soberbia que encubría mi estupidez y pues el patrón le halla, ¿no? Entonces yo no quise comer y pues no comí. Ahí me fueron a llevar un plato ahí y yo dije, bueno, pues le traen el plato al perro. Ya me lo trajeron y lo comí. Me lo comí porque tenía que comer. Y después en la noche, pues en oración y todo aquello. Y siguió el cursillo y cuando terminó el cursillo hablaron todos y volteaban al sitio donde yo estaba. Dije, no, yo no quiero hablar. Y dijeron, Silvestre, pásale, da tu testimonio. Y cuando di mi testimonio de por qué no había querido comer, porque yo había cometido el error de la soberbia y le había dado con todo a los pobres que se habían acercado conmigo en su fe, más poderosa que cualquier conocimiento que supuestamente tenga una persona. Ajá, y porque la fuerza de Dios supera cualquiera de todas esas argucias con las que nos encubrimos. Y mi vida cambió. Yo empecé a llorar, no dejé de llorar como media hora. Y cuando volteo, ya me percato que estaba don Fernando Gutiérrez, don Fernando Romo Gutiérrez, que era el obispo, estaba bañado en llanto, y los padres estaban bañados en llanto, todo el mundo estaba en llanto. Y cuando ya terminé, todo el mundo me arropó y me identificó con la vivencia de Pablo. Y dije, bueno, pues si tienes esta maravillosa oportunidad, quiere decir que te quedan muchas cosas por hacer. Ahí conocí a una persona, don Jesús González Elizondo, que le dije, pero un compañero, le dije, oye Jesús, en ese tiempo le decía a Jesús, como otro compañero más, le dije, oye Jesús, pues invítame a trabajar, ¿no? Aquí en tu ferretería, tenía la ferretera Gon, y me dijo, ¿para qué quieres trabajar? No, le dije, pues es que necesito estudiar, pero yo necesito un trabajo así como a la medida, así como los sastres, que te hacen el traje a la medida, un trabajo que me permita estudiar, que me permita faltar, que me paguen bien y aparte que me paguen la mitad de lo que me gasto en la escuela, que me pagues la mitad y yo cuando termine te las voy pagando. Me dijo, pues déjame le pienso, y me sometió a una prueba de una semana en donde yo no dejé de hacer mis oraciones todos los días, no por eso, yo hacía mis oraciones y las sigo haciendo todos los días, mi examen de conciencia lo hago todos los días, y resulta de que me dijo, sí, ándale pues,
A los 2 meses se fue a Brasil y me dijo, ahí te dejo las chequeras con cheques firmados. Me voy a ir 1 mes o 2 meses a lo mejor a Brasil y luego me voy a Puerto Rico, voy a ir acá, voy a ir allá. Ahí está todo firmado. Le dije, oye, a ver, espérate, tranquilo, ¿qué traes? ¿Cómo que me vas a dejar eso todo firmado? Y luego si me dan ganas y me lo robo, pues róbate. ¿Eso es lo que quieres? No. Bueno, pues no te lo robo. Nada más cuando venga me sacas las cuentas de todo. Y efectivamente se fue, regresó, le saqué las cuentas de todo. Terminé la carrera y le dije, bueno, pues ahora voy a empezar a pagarte. Me dijo, mira, la forma de pagarme es haciendo lo mismo que yo hice por ti. Hazlo por otros. Y cuando ya fui funcionario en la Universidad Autónoma del Noreste, tuve la buena fortuna de encontrarme con un hombre extraordinario, el ingeniero González, el dueño de Goner, una casa de música aquí en Torreón, que era un alma de Dios que apoyaba a medio pueblo. Y él apoyó a muchos estudiantes, muchos de ellos nunca volvieron a agradecerle al ingeniero, pero no se preocupen, porque el patrón, el que está ahí arriba, que ve todo en lo oscuro y en lo iluminado, perfectamente bien retribuyó las acciones altruistas del ingeniero González. Y pues más o menos esa es la historia. Interesante historia. Y todavía falta mucho, porque el señor se dedicó también al periodismo, fue promotor artístico. Hay muchas cosas que contar y lo estoy comprometiendo a que haya una segunda parte, aunque sea dentro de algún tiempo. Es que él tiene ahorita una consulta, tiene una cita y quedamos que íbamos a hablar media hora, ya llevamos casi 50 minutos, pero es una delicia escuchar a alguien a través del cual habla, y lo digo de corazón, el espíritu con mayúscula. Entonces ya quedamos, mi amigo, yo lo estoy comprometiendo, ya si usted no quiere quedar. No, yo como le dije, soy materia dispuesta, he sido muy afortunado, mi vida ha tenido momentos así oscuros, en donde todo se veía negro, y me acordaba yo de mi mamá y decía mi mamá, no hombre, busco una luz en el camino, que me guíe, que me oriente, que me diga a mí qué es la vida y qué es la muerte, qué es el bien y qué es el mal. Y en ese momento reconocía mi pequeñez ante la grandeza de Dios y dije, cualquier problema que tenga, Silvestre, es nada. Y gracias a Dios tengo aquí la oportunidad de ser un servidor más de los que pues hacemos de nuestra vida la psicología y la sexualidad nuestra forma habitual de ganarnos el sustento. Y psicología, etimológicamente, es el tratado del alma, ya que hay mucha alma. Muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima, muy pronto.